Cada inicio de año trae consigo la esperanza de obtener una plaza laboral para todas aquellas personas que en estos momentos están desempleadas. Tenemos a continuación recomendaciones que brindan los expertos para que usted pueda obtener ese trabajo. Recordemos que el comportamiento durante la entrevista, la presentación personal también son un factor que determinan al momento de realizar una contratación. La hoja de vida también muy importante. Brainer Ruiz nos amplía la información. Adelante, Brainer, buenos días. Así es, compañeros, gracias por el cambio en estudios centrales. Inicia el año 2026 y con ello también una serie de propósitos que se ha puesto en mente la ciudadanía guatemalteca. Uno de los más mencionados es poderse cambiar de empleo o estar aplicando a ese primer empleo después de graduarse de una carrera académica. En ese marco se ha reportado que en Guatemala alrededor del 38% de los empleadores reporta dificultad para cubrir sus vacantes, manteniéndose dentro del grupo de países por debajo del promedio global. Expertos brindan consejos para que los interesados en obtener un puesto de trabajo puedan empezar una búsqueda exitosa de empleo en este nuevo año. En ese marco nos encontramos con Ana Solares, quien es experta en recursos humanos, para que nos pueda dar tips y nos pueda dar un panorama más claro acerca de la situación laboral en Guatemala. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. En efecto, en este año se abren más oportunidades que se reactivan en muchas empresas y con ello se reactiva también la búsqueda de muchos candidatos para encontrar un empleo nuevo o ya sea bien un cambio. En términos del empleo nuevo, para las personas que recién se gradúan del colegio o la escuela, es muy importante que puedan incluir dentro de esa hoja de vida una experiencia práctica, dígase por ejemplo las prácticas realizadas antes de la graduación, dado que esto nos genera también un aprendizaje que hemos obtenido a nivel corporativo y esto pues refleja que ya venimos de cierta manera preparados para poder optar por un empleo. Por otro lado, también es súper importante que la población sepa que es sumamente importante mantenernos actualizados. En ese sentido, por ejemplo, actualizarnos en el idioma inglés, actualizarnos a nivel informático y en muchas otras características propias de distintos empleos de acuerdo a esa base académica que vayamos obteniendo a lo largo de nuestra carrera. De acuerdo a los procedimientos que se manejan con consultores de recursos humanos y las empresas, hemos visto que a lo largo de estos años también hay diferentes desafíos para cubrir algunos perfiles como la construcción, los restauranteros, que las personas que en Guatemala se dedicaban a hacer este tipo de trabajos han migrado hacia el país del norte. Ahora, ¿cuáles son esos retos que se tienen en nuestro país? Sí, por supuesto. Se ha notado muchísimo el tema de la migración. Definitivamente la mano de obra calificada ha migrado muchísimo. Lo vemos a nivel de pilotos, a nivel de técnicos industriales, a nivel de personal de restaurante, como bien mencionabas. Entonces, pues le instamos a la población a que definitivamente no únicamente empleadores, sino también candidatos, pues busquen activamente estas posiciones y a las empresas que se sientan en esa apertura, incluso de darle la oportunidad a personas que nunca han tenido experiencia. Existen programas maravillosos en Guatemala que nos apoyan esto y pues creo que todos en algún momento hemos tenido un primer empleo, dado que si tenemos a personas en otro país y aquí carecemos de cierta mano de obra calificada, es bien importante que abramos esas puertas para que puedan aprenderlo y así empezar una carrera aquí y que eso no sea un limitante o una necesidad de emigrar a otro país. Nuestros televidentes estarán consultando en este momento cuáles serían esos tips para poder elaborar un CV atractivo o qué es lo que en la actualidad se está buscando por parte de los reclutadores y esas empresas. Claro que sí, es súper importante hablar del CV. Definitivamente esa hoja de vida tenemos que trabajarla de una manera muy estructurada. En ese sentido, cuidar cuáles son los datos que se incluyen por ahí. Por ejemplo, cuidar desde la fotografía, por supuesto, no colocar, por ejemplo, una selfie, no colocar la misma fotografía que tenemos en nuestras redes sociales o, por ejemplo, una fotografía grupal, sino que debe ser lo más posible centrado al enfoque corporativo. No es necesario que vayamos a un estudio a tomarnos una fotografía, puede ser en nuestra misma casa, ¿verdad? Con un fondo liso y con una vestimenta apropiada. Por otro lado, la información es súper importante que no ahondemos más allá de lo necesario. ¿A qué me refiero? Cuidar nuestros datos sensibles. Sería entonces poner únicamente nuestro teléfono, nuestro correo, por supuesto, para ser contactados, nuestro nombre, pero no vayamos más allá, por ejemplo, colocando nuestro DPI, la dirección exacta, porque tenemos que tener cuidado también en manos de quién puede llegar esa información. Por otro lado, en términos de la experiencia, es súper importante que la podamos redactar de una manera profesional, colocando el nombre de la empresa en la que trabajamos, también el periodo de tiempo en el que iniciamos y en el que finalizamos
Las atribuciones podrían ser de 5 a 7 para no hacer una hoja tan extensa y por supuesto un breve perfil profesional que es básicamente esa oferta que le estamos dando a los empleadores. Ahora bien, Ana, a la hora de poder asistir a esas primeras entrevistas, cuando uno está en un proceso para poder optar a una plaza laboral, ¿cuáles serían esas recomendaciones a la población? También que pudiera subrayar usted si la vestimenta es fundamental para esa primera entrevista. Claro que sí, la vestimenta es importante. Por supuesto, es la primera impresión que tiene ese reclutador o gerente de empresa de esa persona que está llegando a la entrevista. Algo importante también es que hoy en día, dado la digitalización, hemos tenido mucho acercamiento a candidatos a través de entrevistas en línea. Y nos damos cuenta que se menosprecia una entrevista en línea, pero tiene el mismo valor y la misma importancia. Así que aún así, seamos citados a una entrevista en línea, de igual manera presentémonos como si fuera presencial, puntuales, con seguridad de nosotros mismos, en un espacio adecuado, idealmente no caminando, y desde una experiencia muy propia les cuento que me ha pasado entrevistar a personas manejando en su carro. Eso no únicamente los pone en riesgo a ellos, sino también a la población. Entonces es un llamado para que todo lo tomemos en el sentido profesional, por supuesto, porque esa primera imagen cuenta muchísimo. Ahora bien, si es presencial, por supuesto, la vestimenta puede ser formal, casual, ¿verdad? Dependiendo pues también el entorno corporativo, dependiendo también la plaza a la que estemos aplicando, pero tomar en serio esa primera entrevista porque definitivamente es nuestra carta de presentación. Para finalizar este enlace informativo, algo muy importante que se ha suscitado en los últimos años es que a la hora de estar en este proceso para optar a una plaza, en muchas empresas están solicitando el polígrafo. ¿A qué se debe esto? Claro, el polígrafo es un medio de comprobación de datos que pues básicamente se utiliza para cuidar ciertos aspectos de manejo de fondos, de manejo de información confidencial. Si bien es cierto, no todas las empresas lo aplican, pero sí deberíamos de estar preparados en caso que el empleador podría solicitarnos este estudio como un complemento para el ingreso al puesto de trabajo. Agradecemos sus declaraciones y también usted tómelo en cuenta, estimado televidente, esos tips que dan los expertos en torno a cómo preparar un CV, asimismo también tener el manejo adecuado para asistir a una entrevista laboral y que usted por supuesto pueda lograr todos los objetivos que tiene para este 2026, entre ellos aplicar a la plaza de sus sueños. Con imágenes de Saúl Flores, soy Brainer Ruiz y retorno a los estudios centrales.